La infalibilidad de las Escrituras. La infalibilidad de la Escritura significa que, en sus autógrafos originales, la Biblia no contiene errores. En los idiomas originales en que la Biblia fue escrita, su contenido es absolutamente infalible, sin ningún error de ningún tipo. Esta ha sido la posición de todas las confesiones de las grandes iglesias evangélicas a través de los años. En contraste a esto, los ateos, agnósticos y teólogos liberales han declarado que la Biblia está llena de errores. En realidad, hay aquellos que enseñan una infalibilidad limitada, tomando derecho a declarar que la Biblia es infalible en materia de fe y práctica, pero no necesariamente en materia científica e histórica. El problema con esta posición es que, ¿quién va a decidir cuál es la verdad y cuál no la es? Si uno no puede tener una fe positiva en la infalibilidad de este libro, ¿cómo puede hablar con una autoridad final, cuando se trata de la eternidad? ¿Por qué es esta pregunta tan vitalmente importante? ¿Por qué no puede uno acercarse a la Biblia de la misma forma que se acerca a cualquier otro libro? Cuando lee cualquier otro libro, el hombre toma lo que cree y deja aquello con lo cual está en desacuerdo. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo, como muchos están abogando, con la Biblia? El testimonio a la infalibilidad. ¿De dónde viene esta doctrina de infalibilidad? Viene de las Escrituras mismas. Ellas declaran ser inspiradas por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3, versículo 16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Escritores del Antiguo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento son sumamente explícitos en declarar que estaban hablando la palabra de Dios. Ellos dicen 3808 veces estar transmitiendo las exactas palabras de Dios. Moisés declaró: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Deuteronomio 4, versículo 2. El salmista clamó: la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Salmos 19, versículo 7. Samuel declaró: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segundo de Samuel 23, versículo 2. Isaías escribió: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Isaías 1, versículo 2. Jeremías cita las palabras que Dios le habló: dirás todo lo que te mande, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1, versículos 7 y 9. Ezequiel dice de su comisión: les hablarás, pues, mis palabras. Ezequiel 2, versículo 7. Y, habla a ellos con mis palabras. Ezequiel 3, versículo 4. Cada uno y todos estos declaran que hablaban las palabras de Dios. De este modo el Antiguo Testamento testifica respecto de sí mismo. Escritores del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento también testifican del hecho de que era Dios quien hablaba en el Antiguo Testamento. En los Evangelios, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mateo 1, versículo 22. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Lucas 1, versículo 70. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Marcos 12, versículo 36. En las epístolas, los apóstoles también dieron su testimonio de la perfección de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pablo dijo de la ley que era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. El escritor de Hebreos consideraba a la palabra de Dios como viva y eficaz, llegando aún a juzgar hasta nuestros sentimientos y más profundos pensamientos. Hebreos 4, versículo 12. Santiago describe la palabra como la perfecta ley de la libertad. Santiago 1, versículos 22 al 25. Él consideró su completa autoridad cuando produjo esta advertencia: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Santiago 4, versículo 5. Juan trae a un cierre la revelación escrita, con estas palabras: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, versículos 18, 19. Dios previene acerca de alterar su palabra, ya sea agregando o quitando de su mensaje. Jesús mismo dio testimonio de la Escritura. Cristo confirmó específicamente todo el Antiguo Testamento. Él no encontró ni un solo error, ni una inconsistencia en él. Continuamente basó sus argumentos y exhortaciones en él. Él declaró: ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versículo 18. Discutiendo solo una palabra con los judíos, él dijo: la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, versículo 35. En Lucas 24, versículo 44 Jesús dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas tres secciones comprenden todo el Antiguo Testamento. Jesús se refirió a muchas personas y eventos del Antiguo Testamento, y de esa manera, atestiguó de la autenticidad y la autoridad del Antiguo Testamento. Es interesante notar que en la siguiente lista Jesús puso su sello de aprobación sobre algunos de los más cuestionados eventos y milagros del Antiguo Testamento. Él aprobó el relato de lo siguiente: creación y matrimonio, Mateo 19, versículo 5. El diluvio y el arca de Noé, Lucas 17, versículos 26 y 27. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Lucas 17, versículo 28 y 29. La destrucción de Tiro y Sidón, Mateo 11, versículos 21 y 22. La circuncisión, Juan 7, versículo 22. La Pascua, Mateo 26, versículo 2. La ley, Juan 7, versículo 19. Los mandamientos, Mateo 19, versículos 7 al 9. La ley judía de divorcio, Mateo 19, versículos 7 al 9. El hecho de la zarza ardiente, Marcos 12, versículo 26. El símbolo de Jonás y el gran pez, Mateo 12, versículo 40. El arrepentimiento de Nínive, Mateo 12, versículo 41. La gloria de Salomón, Mateo 6, versículo 29. La sabiduría de Salomón, Mateo 6, versículo 29. La fiesta de los tabernáculos, Juan 7. David comiendo los panes de la proposición, Mateo 12, versículo 3. Los sacerdotes profanando el santuario, Mateo 12, versículo 5. El cierre de los cielos en los días de Elías, Lucas 4, versículo 25. La historia de Naamán, el leproso, Lucas 4, versículo 27. El registro de la serpiente levantada, Juan 3, versículos 14 y 15. El asesinato de Abel y Zacarías, Mateo 23, versículo 35. La misión del Mesías, Lucas 4, versículos 16 al 21. La misión de Juan el Bautista, Mateo 17, versículos 10 al 13. La misión de Elías, Mateo 17, versículos 10 al 13. Daniel y su gran profecía, Mateo 24, versículo 15. La Biblia, una original revelación de verdad. La Biblia es una revelación de verdades acerca de las cuales el hombre puede conocer solo por lo que ella dice. El hombre se pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué de la inmortalidad, el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad? ¿Qué sabe el hombre? ¿Qué puede saber aparte de la Biblia? Muchos están virtualmente haciendo su propio Dios. ¿De qué sirve un Dios que el hombre mismo puede hacer? El hombre no lo necesita. Si lo puede crear, entonces el hombre es mayor que su Dios y por lo tanto no lo necesita. Ninguna persona, ni ninguna nación ha revelado jamás un Dios como el Dios de las Sagradas Escrituras. Schaffer dice que la Biblia es infinita porque encierra verdades respecto a un Dios infinito, una santidad infinita, pecado infinito y una redención infinita. Porque ninguna mente humana ha comprendido enteramente su mensaje o ha medido sus valores. El creyente no está avergonzado en lo más mínimo por no poder explicar todo acerca de Dios. Dios no sería Dios si esto fuera posible. Uno nunca alaba aquello que entiende.
Es sólo cuando llega más allá del dominio de su propia comprensión que inclina su cabeza y alza sus manos en alabanza. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Él? ¿Puede hacer algo por el alma humana? ¿Tiene alguna cosa vital para comunicarle a la humanidad? ¿El bienestar eterno del alma del hombre depende realmente de él? Algunos abogarían que no nos preocupemos de la infalibilidad de la Biblia. Solo seguimos a Jesús. Algunos maestros liberales han dicho, Cristo solo es la palabra de Dios. Creemos sin reservas en la palabra de Dios, pero es Cristo solo quien es la palabra. Esto suena muy piadoso, pero, ¿qué conoce el hombre acerca de Jesús aparte de lo revelado en la Biblia? Nuestra entera fuente de información acerca de él está en este libro. Si uno no puede depender de la palabra para información acerca de otras cosas, entonces, ¿cómo uno puede estar seguro de que es correcta en lo que dice de Jesús? La Biblia es una revelación inalterable. Mucha de la incertidumbre e incredulidad de la Biblia ha venido de los llamados científicos. Debido a que la infalibilidad de la Biblia está al nivel de hechos observables, está más propensa a los ataques de los escépticos e incrédulos literatos. La ciencia ha asumido un aura de autoridad y casi de infalibilidad. Muchos han hecho de ella un dios virtual. La palabra ciencia significa simplemente conocimiento y no debe ser ni alabada ni temida. Lo significativo acerca de la ciencia es que constantemente está teniendo que cambiar sus conclusiones a medida que surgen nuevos sucesos. Textos científicos de años recientes en antigüedad están virtualmente fuera de actualidad, mientras que la Biblia no ha tenido que ser alterada ni en la más mínima manera después de miles de años desde que fue escrita. ¿Por qué ha de dudar uno de un libro que se ha sostenido a pesar de los siglos y a pesar de todos los ataques en su contra, por ciencias que deben ser revisadas a menudo? La Biblia no es un texto de ciencias, pero nunca ha sido considerada como falsa en ningún hecho científico. El informe de Génesis sobre la creación todavía está en pie. La Biblia es correcta moral y espiritualmente. Más importante que cualquier otra cosa, la Biblia es moral y espiritualmente correcta. No es en el dominio científico donde la Biblia muestra su mayor exactitud, sino en el dominio moral y espiritual. Meyer Pearlman concluye su sección de bibliología con las palabras: las defensas intelectuales de la Biblia tienen su lugar, pero después de todo, el mejor argumento es el práctico. La Biblia ha funcionado. Ha influenciado civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a millones. Y su obra continúa. La Escritura declara, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13.